Bienvenidos una vez más a la casa de nuestro Dios. Bienvenidos a todos los que están aquí en el auditorio y también bienvenidos a todos los que nos están mirando a través de las redes. Voy a pedirte que puedas ponerte en pie porque ya mismo vamos todos juntos a adorar el nombre de nuestro Dios. ¿Cuántos han venido con ganas? ¡Ay! Vamos de nuevo. ¿Cuántos han venido con ganas de alabar a Dios? Ahora sí, vamos todos juntos a elevar un canto nuevo a nuestro Rey. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Poderoso. Poderoso, invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de Reyes, asombroso, incomparable, eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Oh, venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, 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 oh. Increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, a ver, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú eres increíble, invencible. ¿Cuántas cosas maravillosas ha hecho Dios? Invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, mi Dios, solo tú, ¿cuántas cosas maravillosas ha hecho nuestro Dios? Eres increíble, todopoderoso. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste a las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Oh, venciste a las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Oh, mi Dios.
Gracias, Señor. Aleluya. Aleluya. Qué bueno es saber que nuestro Dios es poderoso, único, infalible. Dios nunca falla. ¿Cuántos pueden levantar sus manos y darle gracias a Dios por ser tan increíble, por ser único, por ser poderoso? Señor, te amamos por lo que eres. Estamos enamorados de quién eres, de tu perfección. Tú eres maravilloso, eres poderoso, eres nuestro Dios sanador, nuestro Dios libertador. Confiamos y te damos gracias. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Aleluya. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Tú victorioso, tú victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sano soy. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Tú victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Y no daremos gloria a nadie. Jesucristo, has venido a libertar. Soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció la enfermedad. A Él me ha tocado con su mano. Y yo soy sano, soy libre en Jesús. Fue allá en aquella cruz que Él venció toda enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Tú, victorioso Salvador, digno de adoración. Venciste a la muerte en la cruz, por tus llagas sanos. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. Y no daremos gloria a nadie más. Jesucristo, has venido a libertar. En este momento te voy a invitar a que levantes tus manos y enviemos juntos palabra de bendición.
sobre aquellos que están atravesando un momento de enfermedad, sobre toda esta tierra que está siendo azotada en distintos niveles, política, guerras civiles, pero que tan castigada ha estado a nivel de salud. Señor, declaramos bendición sobre aquellos que están atravesando un momento de enfermedad muy difícil, sobre aquellos que están atravesando enfermedades difíciles de afrontar, sobre aquellos que están teniendo complicaciones, malos diagnósticos. Señor, enviamos una palabra de bendición, declaramos sanidad, declaramos restauración y aún declaramos restitución en la salud. Espíritu de Dios, llégate hacia ellos. Que sea tu sanidad, el fuego de Dios en sus corazones ardiendo, Señor, y clamamos para que pongas esa fuerza, esa esperanza que solo viene de ti, esa confianza en que tú estás en control de todas las cosas y que tú respondes por nosotros y que en tu soberanía confiamos y no daremos nunca, Señor, la gloria a nadie más. No daremos gloria a nadie más y no daremos gloria. Mientras estás cantando, decláralo. Envía palabras de bendición. Jesucristo, has venido a libertad. Soy sano, soy libre en Jesús. Vaya en aquella cruz que venció toda enfermedad. A Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado. Vamos, iglesia, por vos, por aquellos que están sufriendo, que necesitan la libertad de Dios. Enfermedad, a Él sea la gloria y el poder. Me ha tocado con su mano, he recibido sanidad. Amén. Aleluya. 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 Tú eres poderoso, Señor. Poderoso para hacer las cosas más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Poderoso, poderoso. Hay presencia de Dios en este lugar. Señor, tu pueblo te adora. Exalta tu nombre y elevamos un cántico nuevo. Vamos con esas mismas voces que comenzaron a hablar en lenguas, que se han levantado. El cielo está en este lugar. El cielo está aquí. Encuentro sanidad, encuentro libertad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia el cielo. El cielo hoy está aquí. Encuentro sanidad,
salvación, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia el cielo hoy está. El cielo hoy está aquí. Amamos tu presencia, oh Dios. 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 Amamos tu presencia. Encuentro sanidad, encuentro libertad en tu presencia. Encuentro el perdón, encuentro salvación en tu presencia. Correremos hacia ti, el cielo hoy está. Y correremos hacia ti, oh. El cielo hoy está aquí. Decilo fuerte, amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te amamos, Padre. La última vez, fuerte. Amamos tu presencia. Te amamos sobre todo, a pesar de todo. Yo decido amarte. Amamos tu presencia. Amamos tu presencia, oh Dios. Amamos tu presencia, oh Dios. Te exaltamos, Señor. Bendecimos tu nombre. Y amamos tu presencia. Amamos tu persona. Te amamos. ¿Por qué no le das palabras de amor? Palabras de exaltación. No hagamos de este un momento más. La presencia de Dios está en este lugar. Señor, te amo, te necesito. En mi vida no hay nada ni nadie que pueda ocupar tu lugar. Mi corazón tiene tu forma, Señor. Yo necesito de ti. Necesito tu presencia, Señor. Porque no hay nada que pueda cambiar mi vida como vos la cambiaste. Yo amo tu presencia, amo tu persona. Señor, te necesito cada día más. A pesar de todo lo que hago y de todo lo que dejo de hacer, de todo lo que obtuve y todo lo que falta,
ojos están puestos en ti, Señor, autor y consumador de mi fe. Amamos tu presencia, Dios. Vamos a tener un momento de oración, por favor. Levante su mano al cielo y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios por un momento. Y a lo mejor en su corazón en esta mañana hay alguna necesidad, seguramente, porque cuando estamos en la presencia de Dios siempre tenemos necesidades. Y mientras estábamos cantando este coro ahí sentado, me vino a la mente la petición de una persona que cuando vio a Jesús que estaba pasando por ahí, no le clamó por su necesidad, sino que él empezó a gritar. Y dijo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Quisiera que en esta mañana esa pueda ser tu oración. Pueda ser mi oración, pueda ser nuestra oración. Que ese Jesús, que a través de su Espíritu Santo está paseando por este lugar, que está paseando tal vez ahí en tu casa donde estés, pueda decirle: Señor, en esta mañana ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia. Señor, obra mi corazón. Tal vez necesites que el Señor restaure tu alma en esta mañana. A lo mejor estás necesitando sanidad en esta mañana. A lo mejor estás necesitando que Dios hable en una forma especial a tu corazón. Qué mejor que en tu oración le digas: Hijo de David, ten misericordia de mí. Cerrá tus ojos un momento y en tu corazón clamale estas palabras al Señor. Decirle: Señor Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí en esta mañana. Obra mi corazón, transformame, llename, Señor, de tu presencia. Señor, transforma mi mente, renova mi espíritu. Señor, que pueda ser una mañana de bendición, donde puedas hablar al corazón. Amado Dios, te bendecimos, Señor. Gracias por esta mañana. Gracias por darnos este tiempo, Señor, que es un regalo para estar en tu casa, Señor, o a través de las redes compartiendo este culto. Señor, oramos para que en esta mañana puedas hablarnos, puedas moverte. Señor, puedas traernos una palabra que edifique nuestra vida. Señor, que pueda levantar nuestro espíritu en este tiempo. Señor, que nos ayude a comprometernos, Señor, con tu reino. Señor, oramos para que traigas libertad en todas las áreas, Señor, de nuestras vidas. Señor, aún, Señor, oramos para que puedas obrar milagros de sanidad, porque creemos en un Dios que sigue teniendo el mismo poder de ayer, hoy y por los siglos. Señor, gracias por amarnos, gracias por bendecirnos, gracias por tu presencia, Espíritu Santo, que no solo está en este lugar, sino que está en la casa o el lugar donde los hermanos están mirando a través de las redes. Bendeciles, Señor, hablales, fortaleceles, llenales, guiales, Señor, y que pueda ser un tiempo de renuevo en nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Amén, iglesia. Dios te bendiga. Buena mañana. Podés tomar tu asiento. Gracias a los chicos. Después vamos a estar cantando de nuevo. Que el Señor les bendiga. Bienvenido a todos los que nos están mirando a través de las redes hoy. Vamos a hacer un poco de movimiento de cuello. Antes lo teníamos derechito, ahora tenemos que levantar nuestra cabeza. Pero bueno, es una bendición poder compartir este culto. ¿A cuántos les gusta compartir el culto? ¿No es cierto que es una bendición? Mire el hermano que está al lado, a lo mejor es parte, claro, de su burbuja, a lo mejor está solo. Pero qué bueno que podamos estar alabando el nombre del Señor en esta mañana. Nos hace bien, ¿no es cierto? Mírenlo al hermano ahí, por ahí tiene a su esposo, su esposa, que en esta mañana no les llevó el desayuno a la cama. Es el momento de arreglar cuentas, ¿amén? Bueno, estamos contentos y nos sentimos bendecidos por poder compartir un culto más. Y quiero que en esta mañana podamos compartir algo. Y yo quiero usar
un pasaje bíblico, pero tal vez como una especie de puente para lo que quiero compartirles. Le voy a pedir, por favor, a usted que está acá y a los que están mirándonos a través de las redes, que abran su Biblia en el libro de Isaías, capítulo 35. Isaías 35. Isaías capítulo 35, desde el verso 1, vamos a dar lectura. Y lo leemos, amén. Dice así: tiene por título Futuro glorioso de Sión. Se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo. Ese yermo son terrenos que no son fértiles, terrenos gruesos, duros, que no se puede sembrar. Se gozará y florecerá como la rosa, florecerá profusamente, y también se alegrará y cantará con júbilo. La gloria del Líbano le será dada, la hermosura del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la hermosura del Dios nuestro. Fortaleced las manos cansadas, afirmad las rodillas endebles, decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. En la morada de chacales, en su guarida, será lugar de cañas y juncos, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, ni allí se hallará para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Vamos a orar, por favor. Amado Dios, te bendecimos, Padre bueno, te agradecemos por este tiempo, por esta mañana. Gracias, Señor, por poder ayudarnos a compartir tu palabra. Oramos, Espíritu Santo, para que ministres a nuestros corazones, para que nos hables. Señor, para que podamos recibir una palabra rema en este día. Señor, para que nos alientes en este camino de la fe a transitarlo diariamente tomado fuerte de tu mano. Señor, oro por aquellos que nos están mirando a través de las redes. Señor, por cada familia, cada persona. Tal vez hay personas nuevas, Señor, que están mirando, Señor, este culto. Oramos para que le bendigas también y hables y toques su corazón. Señor, aquellos que estamos en tu casa, en este lugar, ministranos a lo profundo, Señor. Háblanos, enséñanos a través de tu Espíritu Santo. Y oramos, Señor, con la seguridad de que todos somos buena tierra, para que tu palabra sea sembrada en nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Y amén. Muy bien. Ese es mi nieto, le estamos enseñando. Saben que la palabra del Señor nos habla ahí en el libro de Isaías y nos está hablando del futuro glorioso de Sión. Y nos hace referencia a lo que va a ser la tierra y a lo que va a ser el pueblo escogido de Dios. Nos habla de que en lugares desérticos, en lugares secos, van a florecer,
van a haber plantaciones, lo que hoy estaba totalmente reseco e imposible de ser cultivado, va a dar flores y va a haber alegría, ya no va a haber más llanto ni lamentos. Pero específicamente nos hace referencia a algunas cosas que yo quiero extraer de ahí en esta mañana para poder ir directamente a lo que quiero compartirles. Y lo que quiero hablarles está específicamente en el capítulo que hemos leído, pero en el verso 6, final del verso 6 e inicio del verso 7. Y dice, el verso 6 dice, porque entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. El versículo 7 dice, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua. ¿Sabe que estaba buscando un poco la traducción del original cuando hablaba y hacía referencia al agua? Y en la traducción original habla de que esa agua que dice de los ríos y la sequedad hace alusión a lo que en un desierto, a través de mucho tiempo de sed y el sol, se termina viendo como un espejismo. Y entonces dice que la traducción literal de lo que querían decir era que lo que hoy se estaba viendo como un simple espejismo, que lo que hoy se estaba viendo como algo que parecía irreal en medio de una desolación, se iba a terminar convirtiendo en real. La traducción original dice que lo que nosotros podemos ver hoy, cosas que tal vez nos parezcan, con la gloria de Dios se va a hacer realidad y se va a hacer real en nuestra vida y en nuestro medio. Antiguamente, y específicamente en la historia que nos habla, habían dos situaciones o dos tipos de lugares para reserva de agua. Uno de ellos era la cisterna. En las cisternas, que nos habla la palabra del Señor, se llenaban a través del agua de la lluvia. Pero habían otros recipientes donde entraba el agua y eran los pozos que terminamos de leer recién. Pero los pozos era completamente diferente a la cisterna, porque cuando se refiere a los pozos nos habla de los pozos de agua viva. Ahora, ¿por qué hace referencia a los pozos de agua viva? Porque esos pozos eran alimentados de aguas de manantiales. Y entonces era un agua más pura, más cristalina y más fresca que la que podían recibir las cisternas como consecuencia de las lluvias. Entonces, imagínense ustedes para aquellos momentos de desierto, para aquellos tiempos donde había sequedad, el poder tener almacenado agua era muy importante para ellos, ya sea por la lluvia en las cisternas o por los pozos donde podían llegar a ciertas profundidades. Podían tener el agua para poder manejarse. Acuérdense que era un pueblo que cultivaba la tierra, era un pueblo ganadero, era un pueblo que tenía animales, tenía ovejas, así que tenía permanentemente necesidad de tener agua para abastecer a sus animales y para poder ofrecerle agua a la tierra que estaba seca. Teniendo esto en mente, le pido por favor ahora que me acompañe a leer, porque quiero hablarle respecto de los pozos, no de la cisterna que se alimenta de agua de lluvia, sino de los pozos que la Biblia habla, pozos de agua viva que se alimentan por los manantiales. Y cuando hablamos de los pozos, específicamente tenemos que caer en el libro de Génesis, cuando el Señor nos habla de aquellos pozos que alguna vez tuvo Abraham e Isaac. Así que por favor, acompáñenme a leer en Génesis capítulo 26, verso 18. Vamos a saltar algunos versos por ahí. Génesis 26, 18 dice: y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado, los cerraron, los llenaron de tierra, después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esec, porque habían altercado con él.
Y abrieron otro pozo, y también riñeron sobre él, y lo llamó su nombre Sidna. 22. Y se apartó de allí, y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo, porque ahora Jehová, nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Verso 25. Y edificó allí un altar, e invocó el nombre de Jehová, y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. 32. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac, y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron, hemos hallado agua. Y lo llamó Seba. Por esta causa, el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Quiero, en esta mañana les decía que tenía deseo de entrar en una historia, y para esta historia, primero quiero darles la definición de lo que es historia, porque cuando nosotros hablamos y decimos que nos referimos a la historia, sabemos que son cosas del pasado. Busqué la definición y encontré dos definiciones que nos van a ayudar a entender un poco a qué se refiere esta palabra historia. Una de ellas dice es la disciplina que estudia y expone de acuerdo con determinados principios y métodos los acontecimientos y hechos que pertenecen al tiempo pasado y que constituyen el desarrollo de la humanidad desde sus orígenes hasta el momento presente. La otra definición es conjunto de acontecimientos y hechos específicamente vividos por una persona o por un grupo o por miembros de una comunidad social. Y entonces me preguntaba, ¿para qué nos sirve hoy la historia? Y dice, la historia sirve para estudiar el pasado con el objetivo de poder dar explicación a la situación actual, es decir, al tiempo presente. Con la historia podemos entender por qué las cosas son como son en el presente. Las tradiciones, las culturas, la política, la economía, la tecnología, incluso hasta la religión. Y entonces quiero que hablemos de historia. Y me venía a la mente muchísimas cosas, porque podemos hablar de la historia de la ciudad, podemos hablar de la historia de Palomar, podemos hablar por qué se llama Palomar, podemos hablar de la historia de la provincia, podemos hablar de la historia de nuestra nación, del mundo entero, podemos hablar de la historia, me acordaba esta mañana, de cuando se hizo la vereda acá en la calle, cuando se hizo toda la calle, ¿no? Cuando se puso el cemento y que vinieron camiones y cerraron las calles y levantaban con las palas y llegaron hasta lo profundo. Y me acuerdo que en aquel momento yo era un pibe, hablo del año 68, 69, tendría 10, 11 años, así que me acuerdo que me encontré, mire, ¿a cuántos les gustaba jugar al yo-yo de chico? ¿Saben lo que es el yo-yo, no? Porque por ahí hablo alguna cosa que no. Y al valero, ¿a cuántos les gustaba jugar? Alguna vamos a hacer algún desafío de esas dos cosas. ¿Ven que eso es historia? Bueno, y saben que yo vine corriendo porque en el pozo que habían abierto en la calle me había encontrado un yo-yo de marca Fanta. ¿Se acuerdan los de Fanta y Coca-Cola? Eran anaranjados. Y yo estaba feliz con mi yo-yo que me había encontrado. Entonces, son cosas de la historia que quedan en el recuerdo y en la mente de las personas. Haciendo referencia a eso, podemos irnos a la historia y hablar de cualquier momento de la historia y qué acontecimientos pueden servir para el futuro. Podemos hablar de la historia de nuestra iglesia, podemos hablar de la historia cuando viene de la iglesia capital a provincia, podemos hablar de historia porque nos enriquece y nos nutre la historia a nuestro presente. Pero específicamente quiero hablarle de la historia de algo que pasó entre el 28 de julio de 1914 y el 11 de noviembre de 1918. En ese tiempo se produjo algo en la historia que me puse a buscar también y hablaba de la Gran Guerra. Y esa Gran Guerra fue la Primera Guerra Mundial. Y entonces quiero referirme un poco a eso, porque esa Primera Guerra Mundial
y haciendo hecho a la historia, pensaban que iba a durar alrededor de 4 o 6 meses. Cuando las fuerzas aliadas y los enemigos empezaron a hacer esa guerra, pensaron que iba a ser una guerra corta, una guerra de avanzada, una guerra en que enseguida iban a tomar los territorios, porque tenían la idea, decían, de que aquellos que estaban en Europa iban a conquistar nuevas tierras y entonces se iban a meter en nuevas tierras, dice la historia, pero que iba a ser algo muy sencillo y muy rápido y que iba a durar alrededor de 4 a 6 meses. Pero esta historia terminó durando alrededor de 4 años y tuvo alrededor de 9 millones de muertos. Y entonces, ¿por qué le quiero compartir esto? Porque muchos nosotros nos recordamos de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, pero la Primera Guerra Mundial no solamente tuvo el nombre como la Gran Guerra o la Primera Guerra Mundial, sino que se le dio otro nombre, y ese nombre fue la Guerra de las Trincheras. ¿Por qué la Guerra de las Trincheras? Porque era la primera vez en que el ejército alemán, los ejércitos que estaban guerreando, no iban a hacer un combate abierto, un combate franco, sino que ellos entendieron que la guerra ahora tenía que tener esa modalidad, que era una guerra de trincheras. Por favor, présteme atención a las cosas que les estoy compartiendo. Y entonces comenzaron a hacer las trincheras. Y yo quisiera que prestemos atención, porque en esos surcos que estaban en la tierra, estuvieron conviviendo los soldados alrededor de 4 años. En esos surcos que hicieron en la tierra, era su lugar de hábitat, era el lugar donde despertaban y dormían, era el lugar donde comían, era el lugar donde lamentablemente se infectaron por la suciedad y la mugre que había en ese lugar. Era un lugar donde habían piojos y habían bichos. Y aparte de todo eso, habían 2 tipos de ratas. Tal vez usted dice, ¿por qué está hablando todo esto, pastor? Porque quiero que entienda. Habían 2 tipos de ratas. Una era la rata negra y otra la rata marrón. Pero quien más miedo le tenían los soldados era la rata marrón, porque esa rata marrón disfrutaba de comer los cadáveres de los soldados. Así que mientras guerreaban, los soldados nuevos se levantaban de su trinchera para ver, y los que eran viejos los tenían que bajar, porque los chicos curiosos querían ver dónde estaba el enemigo y se levantaban para disparar, y entonces los que eran más veteranos los tenían que bajar para que no los maten. Y algunos de ellos duraban días, otros duraban meses, pero la guerra en definitiva duró 4 años. Yo quiero que usted vea algunos slides que preparamos para que entienda la situación de lo que le estoy hablando y para que podamos entender lo que fue esa lucha y por qué voy a hacer referencia a esa lucha. Así que si podemos bajar un poquito la luz y podemos verlo. Hay 4 slides que quiero mostrarles para que ustedes entiendan lo que termino de compartirles recién. Eso eran las trincheras. ¿Se puede ver bien? ¿Sí? Eso eran las trincheras. Ahí estaban los soldados. Usted va a ver los soldados. Avancemos a la otra, no quiero tapar. Fíjense el espacio que tenían. Fíjense esta foto. En esa foto, los soldados tenían que hacer un lugar, porque muchos se infectaban de sus pies y de las piernas. Y era tal punto la infección que le agarraban, que muchos de ellos no podían continuar en la guerra, se los tenían que llevar, y muchos de ellos tenían que amputarle los pies y la pierna por la infección tan grande que les había agarrado. Hay una foto, que creo que es la próxima, esta foto, que tiene por título Bienvenido a la muerte. Así que ellos sabían que estar atrincherados, que estar viviendo en ese lugar, que estar en ese lugar donde no tenían baños químicos, y donde tenían que hacer sus sociedades dentro de la misma trinchera, donde tenían que convivir, donde tenían que comer con la poca comida y poca agua que tenían. Era su lugar de vida, era su lugar donde muchos eran muertos, algunos en el campo de batalla, otros en las trincheras. Era el lugar donde lo tenían que enterrar. Y entonces habitaban en lugares donde habían muertos que estaban enterrados y estaban ellos luchando por su propia vida.
Saben que cuando termina esta guerra, entrevistan a algunos de los ex soldados y en esa entrevista le preguntan, ¿qué fue lo que ustedes consideraron de mayor valor en esta guerra de las trincheras? Porque no fueron meses, sino que fueron 4 años. Convivieron con el olor, convivieron con toda la inmundicia, convivieron con las enfermedades, convivieron con las muertes. Y entonces uno de los soldados le dijo que lo que para ellos era de más valor es este otro slide que le quiero mostrar. Chachán, chachán. Sal ahora. Bueno, si no viene ahora va a venir para el otro culto, pero no importa. Era esto. Ellos dijeron que para ellos lo que más valor tenía en la guerra de las trincheras fue la pala. ¿Y por qué fue la pala? Porque era la pala la que les permitía cavar en lo profundo para que el enemigo no lo viera. Porque era la pala la que les permitía ahondar en las paredes para hacer su cama y su lugar de descanso. Era la pala la que les servía para cuando ensuciaban poder tapar con la tierra. Era la pala porque cuando ellos tenían necesidad de avanzar nuevamente, la pala era la que les servía para hacer de nuevo la trinchera a la cual tenían que ir. Así que la entrevista a esos soldados no fue el arma, la metodología de la guerra, sino que para ellos lo más importante que fue la pala. Y saben que cuando yo leía estas cosas, me hizo referencia a cuando nosotros construimos la iglesia. Me hizo referencia a que muchos, para ahí de los jóvenes que están acá, fuimos parte, muchos que hoy no están, fueron parte de la edificación de este lugar. Y muchos agarramos la pala. Y saben que entendí que la pala, tanto para nosotros como para ellos, ahí apareció, lo que es la tecnología, significa trabajo. Y saben que me di cuenta que la pala que significa trabajo, con el tiempo de uso, trae a las manos callosidad, trae ampollas, trae incomodidad, trae el sentirnos pesados para seguir agarrando la pala y seguir trabajando. Pero entendí que la pala es trabajo. Y entendí entonces que en muchos momentos de nuestra vida, a muchos nos cuesta agarrar la pala porque la pala es trabajo. Nunca pensamos que para la guerra lo más importante no era el fusil, no era la ametralladora. Claro que lo era porque era la forma de poder avanzar. Pero lo que dijeron y consideraron que lo más importante que tenían que tener en su mano era la pala, porque la pala significaba trabajo. Y entonces quiero compartirte en esta mañana algunas cosas respecto de esto. Quiero compartirte para que entendamos y por qué te hice referencia a todo esto, por qué te hice referencia a la historia, por qué te hice referencia a lo que hemos vivido, por qué te hice referencia a las cosas que han acontecido, por qué te hablé de la definición de historia, para que nosotros entendamos cómo sucedió después. ¿Sabés que cuando esta guerra termina, 4 años después, fíjate una cosa, aparecen países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia y Finlandia. Lugares que antes no estaban, pero como consecuencia de esa guerra surgen nuevos países. Entonces te quiero hablar que como consecuencia de la historia que nosotros tenemos, hoy estamos disfrutando muchísimas cosas.
Como consecuencia de la historia que tenemos, estamos disfrutando del templo. Como consecuencia de la historia que tenemos, ya no tenemos a los hermanos, a la hermana Amanda o algunas hermanas de la antigüedad que venían caminando por las calles todas llenas de barro y agarrándose de los alambrados para poder llegar a la iglesia. Ya no tenemos al matrimonio que se casó en este lugar y tuvimos que hacer con tablones todo por la cuadra porque recién por allá atrás había un poco de asfalto mejorado y tenían que venir. Lo que te quiero decir es que las bendiciones que estamos recibiendo y disfrutando hoy son consecuencia de cosas que han sucedido en el pasado. Lo que quiero mostrarte es que a nivel espiritual, muchas de las cosas que estamos disfrutando hoy, en este tiempo, muchas de las cosas que vos estás disfrutando, que yo estoy disfrutando, son como consecuencia de gente que anteriormente sembró para que vos y yo disfrutemos lo que estamos disfrutando. La salvación que hoy estás teniendo, la salvación que yo tengo, que vino a través del Señor Jesucristo, viene como consecuencia en nuestra vida de que alguien en algún momento oró por vos, oró por mí, nos presentaron al Señor Jesús. Quiere decir que la historia de nuestra vida pesa y lo que nosotros tenemos hoy es lo que estamos disfrutando, lo que podemos recibir como bendición, es algo de los que los anteriores han sembrado y han dejado para las generaciones posteriores. Yo quiero que en esta mañana me entiendas, por favor, porque quiero hacer referencia a unas cuantas cosas. Quiero en esta mañana hacerte entender de que nosotros somos beneficiarios de que cosas que otros han hecho en su momento. Yo soy beneficiario, por ejemplo, y le agradezco a Dios por eso, de lo que fueron mis antecesores, de lo que fue mi papá, mi mamá. Le agradezco a Dios por lo que ellos hicieron. Le agradezco a Dios porque ellos sirvieron. Le agradezco a Dios porque mi papá fue uno de los que comenzaron con las iglesias pentecostales en la Argentina. Le agradezco a Dios porque hoy, tal vez dentro de la familia cristiana, yo tengo tíos, primos, toda mi familia, o la gran mayoría cristianos. Pero tal vez soy tercera generación de cristianos, segunda generación de hermanos que predican, de pastores que predican. Entonces me siento bendecido por mi presente porque es consecuencia de mi pasado, es consecuencia de lo que han vivido, de lo que han hecho. Y entonces claro que me pone feliz, me pone muy contento lo que mi papá, lo que mi mamá hizo, me pone muy contento de que ellos en algún momento abrieron pozos y pudieron buscar agua fresca de Dios, y esa agua fresca de Dios sirvió para las generaciones venideras. Estoy contento por todo lo que ellos sembraron, estoy contento por lo que ellos me enseñaron, estoy contento por todo lo que ellos hicieron, estoy contento por cómo me formaron, estoy contento porque Dios me dio la gracia de formar familia, de poder tener chicos convertidos, familia convertida. Estoy feliz por todo eso. Lo que quiero mostrarte es que nuestra historia nos habla, que nuestra historia nos trae al presente y que a lo mejor muchos de los que están acá no son ni siquiera segunda, tercera o cuarta generación de cristianos, son primera generación de cristianos y tal vez esté diciendo, y pastor, ¿y entonces yo qué hago? No tengo la historia que usted tiene. No importa, lo que quiero mostrarte es que como consecuencia de la pala en tu mano, lo que otros hicieron antes, lo tenés que hacer vos y lo tengo que hacer yo. Y que es seguir trabajando y seguir cavando para las generaciones que vienen. Lo que quiero mostrarte es que lo que sirvió anteriormente, y en eso quiero detenerme, que lo que sirvió anteriormente no quedó obsoleto en el tiempo. Quiero mostrarte, porque estamos viviendo en un tiempo tan difícil, tan complicado. Parece que ahora todo cambió. Parece que los pozos que se abrieron antes ahora no sirven. Parece que el enemigo vino y tapó los pozos. Y entonces, como consecuencia de que el enemigo tapó los pozos, empezamos a abrir nuevos pozos. Y empezamos a hablar de otras cosas. Y entonces el pozo por ahí, de lo que significó anteriormente santidad, ya ese pozo está tapado y ahora abrimos otro. Y entonces ya no es la misma santidad. Y ahora son los tiempos que cambiaron, podemos vivirla diferente. La santidad tal vez es otra cosa, no es otra cosa. Tenemos que volver a abrir aquellos pozos. Eso le pasó a Isaac. Tenía necesidad de agua, tenía sed y tuvo que volver a abrir los pozos.
Y tuvo que volver a abrir los pozos de sus antepasados. Tuvo que volver a abrir los pozos de Abraham. Tuvo que volver a encontrarse con que tenía que cavar profundamente. Mire qué importante será la historia. Qué importantes serán los pozos. Que en Juan capítulo 4 nos habla de la mujer samaritana que entró y tomó agua del pozo donde el Señor se le aparece. Pero cuando usted lee esa palabra, se va a dar cuenta de que hace referencia al pozo de Jacob. Ese pozo de Jacob se origina en Génesis 33. Quiere decir que la palabra del Señor nos habla de que cuando compra esa tierra, cuando compra Jacob la tierra y plantan ese pozo, que no sé si a lo mejor lo hizo él o ya estaba, hablan de que muchos tenían 37 o 38 metros, otros dicen que era hasta 73 para encontrar el agua más pura. Pero el pozo que sirvió en Génesis era el mismo pozo que estaba sirviendo ahora en Juan capítulo 4. La historia había pasado. El tiempo había pasado. El pozo era tan fuerte y el pozo estaba tan bien implementado y tan bien parado que el pozo no sufrió ninguna variación a través del tiempo. El mismo pozo que sirvió en la antigüedad era el mismo pozo que servía en el Nuevo Testamento. Lo que quiero mostrarte es que la palabra no tiene sombra de variación, que la palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, que el Dios que adoramos es el mismo ayer, hoy y por los siglos, que muchas veces por lo que vivimos la cambiamos, la transformamos, la ayornamos, pero muchas veces nos equivocamos y nos desviamos del camino, porque pensamos que ahora se pueden abrir nuevos pozos, y la palabra del Señor nos muestra a través de Isaac que tuvo necesidad de acercarse a abrir de nuevo los pozos de su padre. Quiero mostrarte esta palabra, iglesia, en esta mañana, porque tengo necesidad de que entendamos. Porque se están levantando nuevas generaciones, se están levantando tus hijos, se están levantando tus nietos, se están levantando mis nietos, se levantaron mis hijos, y yo tengo que mostrarle a ellos, y ustedes tienen que mostrarle a las generaciones que vienen detrás de ustedes, que los pozos siguen siendo los mismos, que lo que abrieron en la antigüedad siguen siendo eficaz hoy, que los métodos para poder trabajar son los mismos de ayer y van a servir hoy, que no hay otra cosa que no sea la oración, la lectura bíblica, la intercesión, el ayuno, el clamar a Dios, la intimidad con Dios, no hay otra cosa. Mucho lo hemos cambiado. Ahora parece todo más fácil, ahora todo parece más liviano, ahora todo da lo mismo, no hay más temor, todo cambió. Dios es amor, Dios perdona, pero por supuesto que sí, y siempre lo hizo y siempre lo va a hacer, pero los pozos no cambian. El temor de anterior es el temor de ahora. La santidad de anterior es la santidad de ahora. El amor de Dios de anterior es el amor de Dios ahora. El perdón de Dios anterior es el mismo perdón de ahora. Lo que quiero mostrarte, iglesia, es que se levanta una nueva generación, y si nosotros no estamos cavando profundamente en los pozos que edificaron, vamos a tener un gran problema con las generaciones que vienen. Porque van a tomar agua de muchos pozos y nunca van a tener terminada, saciada su sed. Porque la palabra del Señor dijo: aquel que tiene sed, venga a mí, no a cualquiera ni a cualquier pozo, a mí y beba. Y entonces tenemos que tener claro en este tiempo esa palabra. Tenemos que saber dónde estamos parados. Tenemos que saber cuál es nuestro pozo. Tenemos que agarrar nuestra pala y seguir cavando. Muchas veces en nuestra vida nos vamos a sentir como que parece que Dios no responde, como que parece que Dios se olvidó, como que parece que la oración llega al techo. ¿Qué pasó, Señor? Es el tiempo entonces de agarrar la pala, es el tiempo de entrar en intimidad con Dios, es el tiempo de buscar de nuevo, no es el tiempo de andar buscando en diferentes lugares a ver de dónde viene la respuesta, es Dios. Hermanos, se están levantando cosas complicadas. Se está levantando una generación nueva. Se están levantando una generación millennial, le dicen, creo. Yo me voy a meter en un tema, pero bueno. Se levanta una generación
y una población. Por eso hablo a la iglesia, yo siempre digo, hablo a una iglesia madura. Se levanta una población y una generación a quienes todo el mundo le deben. Me debe mi papá, me debe mi mamá, me debe mi esposo, me debe mi esposa, me debe el gobierno, me debe la iglesia. Una generación que se olvidó de la pala. Una generación que no sabe lo que significa el trabajo y el esfuerzo. Una generación donde se sienten que todo el mundo les debe. ¿Qué hace el gobierno por mí? ¿Y qué hace la iglesia por mí? ¿Y qué hace mi marido por mí? ¿Y qué hace mi esposa por mí? Y mira mis hijos, los crié y mira que hice todo el mundo. Estamos en una posición de todos nos deben. Nos olvidamos de lo que es trabajar. Nos olvidamos de que si yo quiero un hogar bendecido tengo que agarrar la pala. Nos olvidamos que si yo quiero hijos convertidos, tengo que agarrar la pala. Nos olvidamos que si yo quiero fidelidad en casa, tengo que agarrar la pala. Nos olvidamos que si yo quiero crecer espiritualmente y que Dios revele sus dones en mi vida, tengo que agarrar la pala. Ahora es tan fácil, me cuesta generar ampollas. Yo quiero que todo venga rápido y que sea ya. Ya no hay trabajo. Ya no hay trabajo. Le quiero compartir algo. Y busco las palabras, porque, hermanos, yo les compartí una vez que necesitamos entender y que necesitamos aprender, que necesitamos crecer, porque en algún momento el Señor nos viene a buscar. Si hay algunas palabras que en este presente debieran borrarse, y entiendo situaciones, entiendo problemáticas, he apoyado, hemos tenido consejería pastoral, muchas veces hemos avalado algunas cosas. Pero te decía que como todo es tan fácil hoy, y como nos olvidamos del trabajo, en la familia hay algunas palabras que deberían borrarse completamente, que ni siquiera tendrían que existir. Como consecuencia de la pala te hablo. En la familia no tendría que haber la palabra alejamiento. En la familia no tendría que haber la palabra separación. En la familia no tendría que haber la palabra divorcio. Pero se da. Te dije que entiendo situaciones. Pero hermanos, en algún momento tenemos que hablar estas cosas. En algún momento tenemos que llegar a entender que todo es trabajo.
pido disculpas, sí, pero necesito compartir lo que está en el corazón. Aquellos que a lo mejor están escuchando, también les pido disculpas. Nunca, escuche, por favor, nunca, y saben que los amo, de corazón los amo. Nunca me fui a dormir de mi niñez o mi adolescencia pensando que al otro día mi papá y mi mamá no estaban. Hoy tengo 64 años. Seguramente discutieron, seguramente habrán tenido diferencias, porque a veces también la tengo con mi esposa. Pero lo que me enseñaron es lo que te dije, a trabajar en la familia, a que lo que querían mi familia venía como consecuencia de esto, de trabajar, de orar, de pedirle a Dios, de orar en voz alta incluso alrededor de mi familia, para que mi esposa y mis hijos escucharan que su papá los tenía cubiertos en oración. Lo que quiero mostrarte es que nunca se cruza por la cabeza el tema de alejarnos, aunque hay diferencias, porque sé lo que significa y sé que cuando uno tiene una meta y quiere algo, tiene que tener trabajo. Hermano, ¿por qué te hablo esto? Porque se está levantando una generación nueva, porque tus hijos están viendo algo nuevo, porque mis nietos se van a acostumbrar a ver 2 hombres de la mano, 2 mujeres de la mano. Porque para ellos en la escuela va a ser normal el lenguaje. Pero si vos y yo no tenemos profundamente nuestros pozos, si vos y yo no tenemos profundamente cavado en agua fresca nuestro pozo, nos va a dar igual abrir cualquier pozo. Y todo va a ser lo mismo. Por eso tenemos que tener este presente, el peso de la historia. Por eso te decía que lo que disfrutamos hoy es consecuencia de lo que pasó anteriormente, de que muchos sufrieron. Yo te dije 1000 veces que lo vi a mi papá llorar acá arriba, mirando la iglesia, y decía, no quiero pastorear, Señor, yo no quiero problemas. Pero sus lágrimas son las que me formaron. Escuchadme, sus cachetazos fueron los que me formaron. Me acuerdo que estaba sentado en la cabecera de la mesa mi papá. Mi mamá se sentaba a la derecha, yo estaba a la izquierda cuando se casaron mis hermanos. Así que estaba tan cerca como a 30 centímetros, mira, así. Entonces cuando hacía alguna cosa que a él no le gustaba, lo único que hacía así. Acá. Hay que pegar, no te digo que le pegues. Lo que digo es que dejamos de lado tantas cosas porque hemos incorporado tantas otras que estamos pagando consecuencia por haber cavado otros pozos. Estamos cavando otros pozos y la consecuencia que estamos pagando es la infidelidad. Y la infidelidad en todos los órdenes, incluso hacia Dios. ¿Cómo, pastor? Si yo vengo a la iglesia, le alabo, le adoro, sí. Pero es Dios. Pero en las urgencias corremos a cualquiera. No, pero yo lo amo a Dios y está bien, claro que lo amamos. Pero lo que te digo es que de acuerdo a la situación que vivimos, abrimos pozos. Y los pozos que nos mantienen vivos son los pozos que abrieron los que estaban antes. Que no hay otra diferencia en este tiempo. Y como te decía, si sos primera generación de cristiano, lo que tenés que hacer es disfrutar eso
y buscar con tu pala y trabajar en el altar, en la oración, en la intercesión, en la intimidad con Dios. ¿Para qué? Para que tu pozo tenga agua fresca y no disfrutes de aguas de otros. ¿Qué era lo que pasaba en la antigüedad? Habían pozos comunes, ¿sabes? Y cuando había gente ganadera y pasaba por los lugares, era normal que le cedieran agua del pozo para que tomaran. Pero ¿qué pasaba cuando el dueño de los pozos se enojaba? Les cortaba el chorro, decía, no, ya no pueden tomar más agua. Y entonces se quedaban así. Entonces, ¿qué hizo Abraham? Dijo, a mí no me van a agarrar. Yo voy a abrir mi propio pozo. Y entonces Abraham construye sus pozos. Y entonces él era consecuente con eso, porque sabía, escucha esto y lo quiero trasladar a lo espiritual, él sabía que no podía disfrutar el agua fresca de otros. Él sabía que tenía que prepararse para disfrutar su propia agua. Tenía que hacer su pozo. Tenía que tener agua fresca para él, para su ganado. Lo que quiero hablarte es que muchas veces estamos disfrutando el agua fresca de otros. Y usted me dice, pastor, está mal. No, está bien lo que pasó, pero en algún momento tengo que entender que esos pozos el diablo va a querer cerrarlo, que esos pozos el diablo va a querer anegarlo, y que yo tengo que empezar a tener mi propio pozo, porque tengo que tener mi intimidad con Dios y mi búsqueda de Dios y el agua fresca de Dios. Necesito que Dios me hable a mí. Nos quedamos muchas veces con lo que fueron las campañas, con lo que es el hablar, con lo que es el escuchar, con lo que vemos de los pastores. Hermanos, necesitamos en lo personal agua fresca, necesitamos cavar hoyos profundos, necesitamos que el agua de ese manantial vuelva a surgir y moje mi vida. Yo tengo que tener en especial con Dios una relación. Te compartí recién que estoy feliz por lo que fue mi papá, por lo que fue, mire, mi papá pastor, Omar pastor, el pastor anterior de la iglesia, mi tío Carmelo pastor, mis familiares todos creyentes, mis hermanos creyentes, la familia creyente. Ellos abrieron sus pozos y estoy feliz por los pozos que abrieron. Pero escúcheme, si yo, Jorge, no abro mi pozo, soné. No puedo disfrutar el agua de ellos. Yo tengo que tener mi relación con Dios, yo tengo que tener mi búsqueda de Dios, yo tengo que tener mi intimidad con Dios, porque así como Dios habló con ellos, así como Dios lo usó a ellos, Dios tiene que hablarme a mí, Dios tiene que usarme a mí. No podemos vivir de lo que otros han recibido de Dios. Quiero hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, aquellos que ven que dicen no tengo nada para ofrecer, como a veces cantamos. Señor, no tengo nada para ofrecerte, salvo el corazón. Tenés un montón para ofrecerle. Tenés la juventud, tenés tu adolescencia, tenés tu fuerza, tenés tu vigor, tenés todo para ofrecerle a Dios. No es que no tenemos nada. Por eso tenemos que hablarle a los jóvenes, a los adolescentes. Ellos no pueden vivir de lo que los papás recibieron, tienen que tener ellos también su encuentro con Dios. Los adolescentes y los jóvenes tienen que buscar de Dios, tienen que cavar su propio foso, tienen que tener su propia agua, porque estamos necesitando que se levante una generación comprometida con Dios y que ame a Dios y busque a Dios y predique el nombre de Dios. Parece que ahora todo es distinto y es más fácil, pero es igual que siempre. Las cosas no cambian. En tus manos tenés hijos, tenés nietos, en tus manos tenés familia, tenés gente que viene de atrás. Hay gente que necesita tener su propia experiencia con Dios. Así lo relata la palabra del Señor. Quiero leértelo para que te des cuenta, mira. Están ahí todavía, ¿no? Espero que los que están mirando también y no hayan cambiado. Quiero compartirte Génesis 26, verso 19 dice: pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva,
los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac diciendo: el agua es nuestra, por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron con él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Mire lo que dice el verso 24. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré, y te multiplicaré tu descendencia por amor a Abraham, mi siervo. Isaac le estaba mostrando a Dios. Abrieron 3 pozos, ninguno de los 3 tenía agua. Y entonces los siervos de Isaac fueron y abrieron un 4.º pozo. Y ahora vuelven corriendo a Isaac y le dice: Isaac, encontramos agua. Y ahí se le aparece el Señor. Y le dice: Isaac, no tengas miedo. Escuchá, porque así como estuve con tu padre, así voy a estar con vos. No sé por qué nombro tanto a mi papá hoy. Estoy feliz a través del tiempo. Cosa que mi papá no pudo ver. Pero que así como dice Hebreos capítulo 11, hay una gran nube de testigos. Y hoy él podría estar feliz. Porque siento que esta palabra también es para mí. Y puede ser para tu vida. Todo lo que él sufrió, todo lo que él oró por la familia, hoy se hace realidad el pasaje. Jorge, así como estuve con tu papá, así como bendije a tu papá, así estaré con vos. Y qué bueno sería que en este tiempo ahí en la presencia de Dios, ¿dónde está? Pueda ver que se levanta otra generación comprometida y apasionada con Dios. Una generación que vuelve a abrir pozos de agua para que la extensión del Evangelio siga corriendo a través de las generaciones, a través de la congregación, a través de aquellos hermanos que han entendido que no pueden vivir de los pozos que otros abrieron. Isaac lo que le estaba mostrando a Dios es: Señor, estoy feliz de los pozos que abrió mi papá, pero yo tengo necesidad de abrir mi propio pozo. Señor, yo tengo necesidad de tener mi propia relación. Yo tengo necesidad de que me hables a mí, así como lo hiciste con ellos. Lo que quiero mostrarte es que tiene que haber una generación nueva que se levante, que esté enamorada y amando a Dios. Que entienda que los tiempos son comprometidos, pero que tienen que estar firmes en la palabra. Que tienen que conocer la palabra, que tienen que estudiar la palabra, que tienen que tener tiempo de oración, que tienen que tener tiempo de intimidad con Dios. Porque la vida pasa tan rápido, la juventud se va tan pronto y necesitamos darle todo a Dios para que aquello que se está levantando se aplaque. Porque hay una iglesia fuerte y poderosa que se levanta. Pero tenemos que entenderlo. Tenemos que vivirlo y entender la palabra del Señor.
hicieron una encuesta. Y esa encuesta decía, mira Jorge, por favor, gracias. Y en esa encuesta entrevistaron a cristianos. Y la pregunta que le hicieron fue, ¿usted cree que el cristianismo y el Señor Jesús es suficiente para tener su salvación? El 73% de los que fueron entrevistados dijo que ellos creían que no era suficiente. Y eran cristianos. Y quien hizo la encuesta, este periodista termina diciendo, entiendo que el cristianismo tiene 5 kilómetros de ancho y 5 kilómetros de largo, pero tiene solamente 10 centímetros de profundidad. Lo que quiero mostrarte, iglesia, es que el cristianismo creció mucho, que los que buscan a Dios creció mucho, que los que aman a Dios creció mucho, pero que en algún momento tenemos que replantearnos nuestra profundidad en Dios. Que en algún momento vamos a tener que plantearnos si ese crecimiento tan numérico que gracias a Dios existe, lleva la misma proporción en la profundidad de Dios. Por eso es que en este tiempo necesitamos tanto acercarnos a Dios y buscar de Dios, tener intimidad con Dios, saber lo que creemos, saber por qué lo creemos, saber que nuestro pozo sigue brotando agua fresca, que no nos va a dejar tener sed jamás, porque no nos alimentamos de que algún otro haya cortado el grifo y no me deje tomar agua. Tengo mi propio puente, tengo mi propio pozo, puedo beber mi propia agua. Quiero que veas el último slide, porque nos vamos a dar cuenta de otra cosa. Ellos dijeron también que para su guerra necesitaban la pala. Ahora salió. Y necesitaban su arma. Ellos entendieron que no podían dejar de lado la pala, que significaba trabajo, pero tampoco podían dejar de lado su fusil y su ametralladora, porque significaba la forma de poder avanzar en el territorio enemigo. Una situación similar vivió Nehemías. Y mira qué dice la palabra del Señor. Nehemías 4:17. Y los que edificaban en el muro, y los que llevaban cargas, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían su espada. ¿Qué quiero mostrarte, iglesia? Que esta debiera ser tu vida espiritual y la mía. En una mano tendríamos que tener la espada y en la otra tendríamos que tener la pala. ¿Qué significa el esfuerzo? ¿Qué significa el trabajo? ¿Qué significa la profundidad en su presencia? ¿Qué significa el buscar de su presencia? ¿Qué significa buscar aguas frescas? ¿Qué significa estar saciados? ¿Qué significa intimidad? ¿Qué significa santidad? ¿Qué significa una búsqueda de transparencia con Dios? ¿Qué significa hogares bendecidos? ¿Qué significa familias bendecidas? ¿Qué significa hijos bendecidos? Significa trabajo. Significa que hay muchos momentos en que tenés que cavar y profundizar y estar y estar y estar hasta que te des cuenta que el peligro pasó. Pero en la otra mano tenés que tener la espada. Porque es el Señor quien te va a decir cuándo debes dejar de profundizar para empezar a conquistar los terrenos que el Señor te dio.
Y la conquista no se hace con la pala, la conquista se hace con la espada. Por eso para ellos era tan importante el fusil y la pala. En este tiempo, en tu vida y en la mía, tiene que ser tan importante el entender que tenemos que tener la pala del trabajo, que nada va a ser fácil, que no nos debe nadie nada, que tenemos que trabajar en lo espiritual, que nada llega por llegar, que significa doblar las rodillas, o orar de parado, o orar acostado, o orar como quiera, pero orar. Significa leer la Biblia y significa estudiarla, la palabra, porque de nada sirve que tengas la espada en la mano y cuando la tengas que desenvainar no la sepas usar. Tenés que conocer el arma que tenés en tu mano, tenés que saber, tenés que guerrear con la palabra. Y cuando estás en el tiempo de intimidad y tenés cosas por alcanzar y cosas por lograr, el Señor te va a decir, ya no ores, ahora guerreá, batallá y avanzá sobre tu enemigo. Por eso tenemos que tener claro, hermano, la palabra de Dios y tenemos que ponerla por obra en nuestra vida. Tenemos que entender, hermano, que no podemos vivir en esa forma y Dios me debe, ¿y por qué Dios no me contesta? Y entonces, ¿por qué? Y no voy más, y me enojo con Dios. Y no, hermano, nadie te debe nada. Somos deudores con nosotros mismos. Tenemos que tener esa intimidad con Dios. Nadie nos va a regalar el agua de otro. Tenemos que buscar nuestra propia fuente, tenemos que cavar nuestro propio pozo, tenemos que sentirnos saciados nosotros mismos. Y tenemos que prepararnos y preparar a las generaciones que vienen. Tenés que enseñarle a tus hijos a orar. Tenés que enseñarle que estén en la presencia de Dios. Tenés que enseñarle que busquen de Dios. Conozco padres que dicen, no, déjalo, ya cuando llegue el momento van a venir. No te alarmes después. No te alarmes después. La palabra del Señor dice, todo tiene su tiempo. Quiero mostrarte, iglesia, que no hay nada que nosotros podamos dejar de hacer. No podemos estar ociosos ni siquiera un momento en la vida espiritual. La Biblia nos habla de muchos que han estado ociosos, y en especial de David. Quiso estar ocioso, no quiso hacer nada en un momento y la pifió. Por eso es que tenemos que estar ocupados en el Señor, nuestra mente en Dios, buscando a Dios, alabando a Dios. Tenemos que entender que tenemos que ser saciados interiormente de esa agua, pero nosotros tenemos que orar por una generación que se levante comprometida con Dios. Tenemos que orar por los matrimonios jóvenes comprometidos con Dios. Tenemos que orar por los adolescentes comprometidos con Dios, por jóvenes comprometidos por Dios. Tenemos que orar por esa generación que viene con tanta fuerza, para que ellos amen a Dios profundamente, para que ellos sientan la carga de Dios, el evangelismo, el llevar las almas al camino del Señor. No podemos dejar que ellos se pierdan, pero responsabilidad tuya y responsabilidad tuya y responsabilidad mía y de todos los que miran. Porque el Señor nos entregó en nuestra mano y la palabra del Señor nos dijo que los hijos son una bendición. Si el Señor te los entregó, trabaja con ellos en el tiempo que corresponde. No hagas las cosas fuera de tiempo, pero orá, intercedé, clamá, porque todo lo que hagas en lo privado, Dios te lo va a recompensar en público. Te pido que cierres tus ojos un momento. Y quiero que ahí donde estés, el Señor te pueda alcanzar gracia de entender que es trabajo. Es trabajo. Alcanzar una familia bendecida es trabajo. Tener hijos bendecidos es trabajo. No es algo que Dios va a hacer porque sí, Él lo va a bendecir y lo va a amar, como te ama a vos y a mí. Pero es trabajo. Es tu oración, es tu intercesión, es hacerle que busquen a Dios, es hacerle que lean la palabra de Dios, es hacerle que estén con vos en oración, es que te vean orar, es que te vean tener buen diálogo con mamá o mamá con papá. Es sembrar, es sembrar, es sembrar, para que cuando puedas pararte y mirar hacia atrás, te puedas dar cuenta que dejaste pozos abiertos para que beban.
pero que entendieron ahora que van a tener que abrir los suyos para que empiecen a tomar de su propia agua espiritual. Quisiera pedirte que ores por tu propia vida en esta mañana, para que entiendas que en Dios no hay una varita mágica que va a bajar con soluciones inmediatas, que hay un amor inmenso y brazos abiertos permanentemente extendidos, pero que es trabajo, que significa tu búsqueda, que significa tu sinceridad, que significa mi búsqueda, que significa mi sinceridad, que significa mi tiempo de relación con Dios, que significa un amor genuino con Dios, que significa un amor no interesado con Dios, que valora lo que Él hizo en la cruz y que sabe que sus aguas no se terminan en mí, sino que tengo que enseñar a que los que vienen detrás caben sus pozos, para que así como el Señor sació la sed de las generaciones anteriores, sacie la mía y la de ellos, para que ellos aprendan a tener intimidad y relación con Dios, para que ellos aprendan a amar a sus esposas, a sus esposos, para que ellos aprendan a ser fiel a sus familias, para que aprendan a ser fiel a Dios, para que lo busquen intensamente y para que entiendan que su amor no cambia y que a través de los tiempos sigue su fidelidad para siempre. Los filisteos cerraron los pozos. Cuando el diablo vea que estás abriendo pozos, te los va a querer cerrar. Pero seguí insistiendo en su presencia, seguí cavando, seguí buscando, seguí andando. El diablo te va a seguir tirando tierra para que el pozo se cierre. Seguí, porque ahí está el Señor que te va a dar nuevas fuerzas para que puedas terminar de cavar el pozo y encontrar las aguas que tanto estás necesitando. Ten un momento de oración. Habla con Dios por un momento. Y después todos juntos vamos a estar orando en esta mañana. Dejemos que esta alabanza ministre a nuestro corazón, ahí donde estés, en tu casa o donde te encuentres, mirándonos a través de las redes. Permitile a Dios que a través de su Espíritu Santo ministre tu corazón, pueda traerte paz y pueda entender en este tiempo que se tiene que levantar una generación sabia, que ama a Dios, que busca a Dios, que son las generaciones que vienen con fuerza para extender el Evangelio, que nada es fácil, que todo requiere trabajo, pero la palabra del Señor dijo que todo lo podemos porque Él es nuestra fortaleza. Así que ahí donde te encuentres, cierra tus ojos un momento. Si tenés a tu familia alrededor, agradecele por ellos. Si estás rodeada de tus afectos, agradeceles por ellos. Pero comprometete delante de Dios a orar por ellos, a trabajar por ellos, a sentir carga por ellos. Y no solamente por ellos, sino por las generaciones que vienen detrás de ellos. Porque sin darte cuenta estás abriendo una brecha para que las próximas generaciones caminen detrás de lo que estás marcando. Iglesia que estás en este lugar, en esta mañana entendé la profundidad de la palabra. Búscalo a Dios. Búscalo, dice, mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Te adoramos, Señor, te bendecimos. Ayúdanos a trabajar. Ayúdanos a trabajar, Señor, para hacer realidad todo lo que está en tu corazón en nuestra vida. Te adoramos, Señor. Yo te busco con fuego. Mi corazón.
yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Yo te busco, yo te busco con fuego en mi corazón. Yo te busco, yo te busco, recibe mi adoración. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, te necesito, te amo más que a mi ser. Te anhelo, yo te necesito, te amo más que a mi ser. Oh, más, más que a mi ser. La última vez, más que a mi Amado Dios, te bendecimos, Señor, en esta mañana. Señor, gracias por tu amor renovado cada mañana. Gracias por tu fidelidad hacia nuestra vida. Señor, en esta hora nuestra oración es para que nos ayudes, Señor, en este tiempo a ver una adolescencia y una juventud. Señor, a ver familias jóvenes, familias maduras, a ver ancianos, Señor, comprometidos, apasionados, Señor, que trabajan para cavar sus propios pozos, para hacer saciada su sed espiritual.
Señor, ayúdanos en este tiempo a trabajar por una generación que se levanta, comprometida y que te busca y que te ama. Señor, que son aquellos que van a llevar tu obra adelante. Señor, aquellos que van a seguir evangelizando y trabajando y ganando y expandiendo, Señor, tu reino. Señor, clamo para que tus ojos estén puestos y para que nos ayudes, Señor, en este tiempo a asumir ese compromiso. Señor, seguro que ya lo estamos haciendo, pero a intensificarlo en la oración, en cubrir nuestras generaciones, no solamente naturales, sino también espirituales. Señor, aquellos que tenemos como personas en nuestro alrededor, Señor, aquellos que trabajan, discípulos, obreros, Señor, para que puedan ser comprometidos y apasionados, para que puedan predicar tu palabra, Señor, para que puedan ver que hay un púlpito que les está esperando en este tiempo, Dios. Señor, ministra cada corazón. Sos vos, Espíritu Santo, el que tiene que estar obrando en este tiempo. Es tu obra, Señor. Simplemente compartí tu palabra, Señor. Obra en cada corazón en este tiempo. De aquellos que estamos en este lugar y aquellos que nos están viendo, Señor, obra en cada corazón. Generale la carga, Señor. Señor, para que puedan ponerse de pie y predicar tu palabra. Señor, para que puedan salir y trabajar, Señor, y ganar y extender y apasionarse. Y tener intimidad y les hables, Señor, y les renueves y les muestres. Y despiertes dones, Señor, sobre su vida. Señor, una generación apasionada, Dios. A través de un presente apasionado, Señor, podamos ver un futuro apasionado para tu gloria y para tu honra. Señor, bendigo cada familia en esta mañana. Señor, aquellos que están en este lugar y aquellos que nos están viendo a través de las redes. Espíritu Santo, puedas profundamente hablar al corazón. Señor, y puedas entender que hoy disfrutamos de los que nos han antecedido, sembraron. Señor, y que para lograr lo que ellos lograron, para alcanzar lo que ellos alcanzaron y para seguir avanzando, no hay otras cosas que debamos hacer. Señor, sigue siendo lo mismo. Señor, sigue siendo la oración, sigue siendo la intercesión, sigue siendo la búsqueda de tu palabra. Sigue buscando tu rostro, Señor. Sigue siendo que nos refresques en lo espiritual. Sigue siendo la intimidad, sigue siendo un amor profundo. Sigue siendo una búsqueda, Señor, hasta que puedas saciar profundamente el hambre y la sed. Señor, la santidad sigue siendo la misma, no cambió, Señor. Señor, ayúdanos a entender en este tiempo, Señor, que necesitamos abrir nuevos pozos y profundos para poder saciar nuestra sed de nuestra propia relación y de nuestra propia intimidad con vos. Señor, gracias por cada familia, gracias por cada niño, por cada adolescente, por cada joven. Gracias, Señor, por las generaciones que están y las generaciones que vendrán. Gracias por cada papá, por cada mamá. Señor, clamo para que les bendigas en este tiempo, para que les fortalezcas. Señor, para que puedas ver en cada hogar y en cada familia, Señor, el principio de una nueva congregación que se levanta con un amor apasionado para la extensión de tu reino y tu palabra. Señor, gracias, porque sabemos que no cambias, que lo que fuiste sos hoy y lo seguirás siendo hasta que vengas a buscarnos, que no hay sombra de variación en tu presencia y que todo lo que prometiste se cumplirá. Padre, te amamos y te bendecimos, y bendecimos cada familia que está presente en este lugar y nos mira a través de las redes.
en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Iglesia, ya voy a dejar el púlpito. Quiero que sepas que amamos profundamente a Dios, como vos lo estás amando. Que amamos profundamente el servir a Dios, como vos lo estás sirviendo. Que Dios no cambió, que su presencia no cambió, que las cosas que han ocurrido ocurren y seguirán ocurriendo, pero el mundo está cambiando. Que el mundo no afecte tu relación con Dios, que el mundo no afecte tu profundidad de búsqueda con Dios, que el mundo no afecte tu profundidad de santidad con Dios. Que en este tiempo puedas tener claro tus principios y puedas tener claro dónde estás parado o dónde estás parada y puedas entender que de ahí nadie debe moverte porque sabes en quién has creído. Que el Señor te bendiga mucho. Sabes que los quiero, amo profundamente la obra de Dios, pero a veces siento carga en el corazón por compartir, porque así como estamos un día acá, un día nos vamos a encontrar en el cielo, alabando y glorificando todo el nombre del Señor, y necesito que tengas una palabra genuina de Dios, que recibas una palabra cristocéntrica, porque está en juego tu salvación, y está en juego el reino de Dios, y la preservación en el tiempo. Y todo depende de tu compromiso, de mi compromiso, de tu entrega a Dios y de mi entrega a Dios, de tu amor a Dios y de mi amor a Dios, porque Él ya lo hizo todo. Y lo único que está esperando es que nosotros podamos beber nuestra propia agua, nuestra propia relación e intimidad con Dios, y que Él nos hable profundamente, así como habló con Abraham, así como habló con mi papá. Él puede hablar conmigo, puede hablar con mis hijos, puede hablar con mis nietos, con mis bisnietos, con mis tataranietos, porque Él no hace diferencia de persona. Él necesita tener intimidad con cada uno, porque te ama profundamente. Y acordate lo que hablamos alguna vez, Él te envió a la tierra con propósito. Deja que ese propósito de Dios se cumpla a través de tu búsqueda personal con Dios y de tu intimidad con Dios. Y si entendés que en este tiempo tenés que volver a agarrar la pala, porque hay cosas que trabajar en tu entorno, no lo dudes, hacelo, porque el Señor te va a dar la fuerza para poder trabajar, profundizar y andar en todo lo que necesites, y no descuides que en la otra mano tenés que tener su palabra, que es la garantía de la conquista. Dios te bendiga mucho, que el Señor te guarde, Dios te bendiga y donde nos estás mirando, que el Señor hable a tu corazón y que el Espíritu Santo pueda trabajar profundamente. Y vamos a orar antes, tal vez, no sé si acá hay personas nuevas, a lo mejor hay personas nuevas que nos están escuchando, no quiero irme sin antes orar, porque tal vez hay alguna persona que no recibió al Señor, y sería bueno que en esta mañana lo hagas, y lo hacemos a través de una oración. Te pido, Iglesia, que me acompañes a orar un momento, cerrá tus ojos y vamos a orar. Y se hace de esta forma. Por favor, si estás en esta condición ahí mirando, por favor repetí después de mí. Amado Dios, en esta mañana te doy gracias, Señor, por darme la oportunidad de compartir este culto. Señor, gracias por tu palabra, Dios. Y en esta mañana quiero abrir mi corazón para recibirte como mi único y personal Salvador. Señor, clamo para que perdones todos mis pecados. Señor, para que limpies mi vida. Señor, para que escribas mi nombre en el libro de la vida. Señor, y para que yo pueda tener la seguridad de la salvación. Señor, gracias por amarme, gracias por bendecirme. Señor, desperta en mí ese apasionamiento por tu búsqueda, Señor, y háblame en forma personal. Gracias por amarme, gracias por bendecirme, gracias por ser tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y si hiciste esta oración y no tenés una Biblia, tenemos Biblia para poder obsequiarte. Ahí seguramente va a salir un número de WhatsApp. Comunicate con nosotros y te la vamos a hacer llegar, o podés venir a buscarla. Si no hay un lugar cerca de tu casa o no conoces, avisanos para que puedas congregarte en alguna iglesia. Y si no, vamos a estar gustosos de recibirte en este lugar. Dios te bendiga, y donde estás, iglesia, Dios te bendiga. Buena semana, que el Señor te guarde. Y a lo largo de la semana seguimos con las reuniones, discipulados, con el estudio bíblico. Y el próximo domingo, de nuevo, para juntarnos en este lugar y alabar y glorificar el nombre del Señor. Dios te bendiga mucho.